Buenas noches, mi nombre es Heriberto Roncancio Casas. En este momento me encuentro realizando la licenciatura en matemáticas. Vivo en el municipio de Anzoátegui, departamento del Tolima. Me desempeño como docente de la institución educativa Juan Carlos Barragán Troncoso. Dando respuesta a los interrogantes planteados en la asignatura de pedagogía, en este momento me dispongo a hacer mis aportes. Primera pregunta que nos plantean es sobre qué es educación. Dice que la educación se entiende como el medio en el que los hábitos, costumbres y valores de una comunidad son transferidos de una generación a otra. La educación se va desarrollando a través de situaciones y experiencias vividas por cada persona durante toda su vida. El concepto de educación comprende también el nivel de cortesía, delicadeza y civismo demostrado por un individuo y su capacidad de socialización. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. En el sentido técnico, la educación es el proceso continuo de desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano, con el fin de integrarse mejor en la sociedad o en su propio grupo, en su aprendizaje para vivir. En el proceso educativo, en las escuelas, los conocimientos y las habilidades son transferidos a los niños, a los jóvenes y a los adultos, siempre con el objetivo de desarrollar el pensamiento de los estudiantes, enseñarles a pensar sobre diferentes problemas, desarrollar la creatividad, ayudarles en el crecimiento intelectual y en la formación de ciudadanos capaces de generar cambios positivos en la sociedad. El segundo interrogante es ¿qué es pedagogía? La pedagogía es la ciencia perteneciente a las ciencias sociales y humanas que se encargan del estudio de la educación. El objetivo principal de estudio de la pedagogía es estudiar a la educación como un fenómeno sociocultural, es decir, que existen conocimientos de otras ciencias que pueden ayudar a hacer comprender lo que realmente es la educación, como por ejemplo la historia, la psicología, la sociología, la política, entre otras. Esta ciencia tiene la función de orientar las acciones educativas con base a ciertos pilares como prácticas, técnicas, principios y métodos. Existen dos tipos de pedagogía que son las siguientes. La primera de ellas es la pedagogía general. Hace referencia a las cuestiones universales sobre la investigación y del accionar sobre la educación. La segunda es la pedagogía específica. A través del paso del tiempo se ha ido sistematizando diferentes cuerpos del conocimiento que tienen que ver con las experiencias y realidades y las historias de cada una de las personas. Diferencia entre pedagogía y educación. La educación es entendida como un proceso social que nace con el hombre mismo. La pedagogía como tal surge cuando el hombre se cuestiona el qué y el cómo educar. La pedagogía como ciencia de la educación contextualiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando como medio la didáctica como elemento de la realización de la educación como un proceso. Estas son las principales diferencias. La pedagogía ofrece el sustento teórico y práctico del quehacer educativo, que a la vez relaciona estrechamente con el proceso de enseñar y aprender. ¿Para qué educar en un contexto latinoamericano y más exactamente en un contexto colombiano? América Latina cuenta actualmente con un gran número de acuerdos multilaterales y propuestas que permiten mejorar la calidad académica, cobertura competitiva de sus sistemas educativos, con un énfasis especial en la formación de ciencia y tecnología. Ejemplo de ello son algunas declaraciones que se han firmado por los gobiernos, como la de Sao Paulo de 2002, la Declaración de Buenos Aires del 2007 y la Declaración de Lima del 2014, en las que los gobiernos de los países de la región se comprometen con la promoción de sistemas educativos que garanticen una educación de calidad con cobertura universal, sin discriminaciones, cuyas necesidades económicas se ven cubiertas en parte por la asignación de ingresos significativos en términos del PIB de cada país, que aseguren la incorporación regional y den un lugar y un tratamiento digno a los profesores, a quienes se reconoce como los primeros agentes de promoción y concreción de los compromisos de una educación entendida desde la doble perspectiva de bien público y de derecho fundamental. Tenemos entonces claro que los gobiernos de todos los países deben garantizar
la educación gratuita para todos los jóvenes, para todos los niños, mejorando la calidad de vida de los docentes y proporcionar los recursos necesarios para que los jóvenes puedan acceder a una educación gratuita como derecho fundamental. Es así como el gobierno anterior había declarado que en el 2025 Colombia a nivel Latinoamérica sería el país más educado. ¿Qué me motivó a elegir una licenciatura? Bueno, la elección de estudiar una licenciatura fue todo un proceso. Primero, pues en vista de la necesidad que tenía en mi desempeño laboral como docente, de enfocarme en un área de docencia específica. La verdad es que surgieron muchas ideas, muchos recuerdos y tomé como ejemplo a una persona o una docente que marcó mi vida como estudiante. Fue mi profesora de bachillerato quien me orientó la parte de matemáticas, el área de matemáticas, quien realmente hizo un muy buen trabajo porque fue allí donde empecé a escudriñar y a encontrar de pronto mi rama de la pedagogía por la cual debía inclinarme. La matemática es una ciencia, eh, además que teniendo pues la licenciatura en matemáticas puede tener la oportunidad de abrir puertas y crecer intelectualmente. La persona que realiza una licenciatura cambia sus expectativas conforme éste logre avanzar en su desarrollo académico. Sus expectativas económicas son superiores al contar con un título que avale los conocimientos adquiridos y que nos llenen de confianza y satisfacción por estar eh, trabajando y orientando el área que de pronto a nosotros nos agrada. Es así como encontré en la UNAD la universidad que me abrió las puertas y me brindó la oportunidad de poder realizar esta licenciatura, no teniendo que presentarme todos los días porque esta fue la principal dificultad ya que laboro en una zona muy apartada de la capital. Entonces me permitió a través de los medios virtuales poder realizar esta licenciatura. Estos son mis aportes a los interrogantes que nos han planteado. Muchísimas gracias y buena noche.